Hola Rebeca, buenos días. Hola don Humberto, buenos días. Buenos días. Buenos días Rebeca. ¿Cómo están? ¿Y usted? Gracias a Dios también, mira. Listos y puestos, nomás que con esto del nuevo horario, todavía no le agarro el patín. Parece que es más temprano, ¿verdad Rebeca? Buenos días, maestro. Buenos días Marta Alicia, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien, maestro. Bueno, ¿ya se te quitó tu tos? Ya estoy bien. Qué bueno, me alegra mucho. Oh, se le fue la voz a Marta, don Humberto y Rebeca. Hoy vamos a ver la carta de San Pablo a los romanos. La carta de San Pablo a los romanos no es la primera que escribió San Pablo, pero sí es la más teológica, la, la que nos habla pues de toda la teología paulina. Es como un resumen de todo lo que hablan todas las cartas, por decirlo de una manera. Y San Pablo no fundó la comunidad de Roma. La comunidad de Roma, el evangelio llegó por judíos que escucharon la predicación de los apóstoles y llevaron el mensaje de salvación a la ciudad de Roma. Y Pablo, ¿por qué le tenía muchas ganas de visitar esa comunidad? Porque era como la corona de su ministerio. Y por eso nosotros la tenemos como en primer lugar en nuestra Biblia. Después de Hechos de los Apóstoles está la carta a los romanos, pero está por importancia teológica, no por cronológica, no por cronología. ¿Y de qué nos habla la carta a los romanos? Nos habla sobre que Jesús es la verdadera salvación. Jesús es la salvación que Dios manda al hombre para su liberación total. ¿Y qué necesitamos para esto? Necesitamos creer que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Necesitamos confiar en Él. Necesitamos tener la escucha de la fe, la obediencia de la fe. ¿Y qué es eso de la obediencia de la fe? Es pues dejarnos guiar por la fuerza y la luz de la palabra del Señor Jesús y por el don del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Esto es lo que vamos a ver a lo largo de estas 2 semanas. Primeramente Dios, vamos a tratar de ver un capítulo diario de la carta de San Pablo a los Romanos. Vamos a tratar de ver la carta de San Pablo a los Romanos. Hola Margarita, buenos días. Buenos días. Vamos a ver la carta de San Pablo a los Romanos y recuerden, es así como la corona de San Pablo, esa carta, que aunque él no la fundó, él sabe que ahí está la base de la iglesia, porque ahí estaba Pedro. Estamos hablando ya del año 60, 59, que fue cuando se escribió esta carta. Pues Margarita, buenos días. Vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. ¿A quién escribe San Pablo? ¿Quién fue el misionero anónimo que llevó la semilla cristiana a Roma? Dice el padre Luis Alonso Chequel en su introducción. Algunos judíos convertidos de los muchos que emigraban a la capital del imperio o que regresaba después de peregrinar a Jerusalén para las grandes solemnidades de la Pascua. ¿Es esta una pregunta que probablemente quedará sin respuesta? San Lucas, en su afán universalista, dice que entre los oyentes de Pentecostés había peregrinos romanos. Nos lo dice en Hechos 2:10. El mismo San Lucas menciona un matrimonio judío, Aquila y Priscila, en Hechos 18:2, que tuvo que huir de Roma a Corintio a raíz del edicto de expulsión de los judíos, hecho por Claudio en el año 49. Lo cierto es que en tiempos de Pablo existía ya una importante comunidad cristiana en la ciudad, cuya mayoría era de origen pagano y en parte de origen judío. Para el judío apóstol de los paganos, este dato era muy importante. Acuérdense, los judíos siempre iban en peregrinación. Cada año iban en peregrinación a la ciudad de Jerusalén. Iban en este peregrinar y iban y traían las novedades. Y en el año 33, cuando es la resurrección del Señor, pues traen esa novedad de que hay un Señor que se llama Jesús, que resucitó, que venció la muerte, que hace milagros, que es nuestro Salvador, y llevaron el Evangelio a Roma. Y San Pablo, que se la dedicó a evangelizando a los paganos, tenía ganas de visitarlos, a esa comunidad, y no la visita hasta que lo llevan preso. Recuerdan que en el cuarto viaje misionero, años 60, 63, lo llevan preso a Pablo ahí a Roma, y pues ahí se queda su primer arresto, y luego de vuelta va hacia España, porque así lo menciona él en esta carta a los romanos, y lo vuelven a meter preso y lo martirizan entre el año 64 y 67. ¿Cuál es el motivo de la carta de San Pablo a los romanos? Margarita, ¿nos ayudas, por favor? La comunidad cristiana de Roma. ¿Quién fue el misionero anónimo que llevó la semilla cristiana a Roma? ¿Algún judío convertido de los muchos que emigraban a la capital del imperio o que regresaba después de peregrinar a Jerusalén para las grandes solemnidades de la Pascua? Es esta una pregunta que probablemente quedará sin respuesta. Lucas, en su afán universalista, dice que entre los oyentes de Pentecostés había peregrinos romanos. El mismo Lucas menciona a un matrimonio judío, Aquila y Priscila, que tuvo que huir de Roma a Corinto a raíz del edicto de expulsión de los judíos hecho por Claudio en el año 49. Lo cierto es que en tiempos de Pablo existía ya una importante comunidad cristiana en la ciudad, cuya mayoría era de origen pagano y en parte de origen judío. Para el judío, apóstol de los paganos, este dato era muy importante.
Motivación Gracias tú, Margarita. Recuerden, esto nada, este era el motivo, o sea, propagar el evangelio, llevar el evangelio a más lugares. Acuérdense que San Pablo en la primera carta de los Corintios veíamos que decía, ay de mí si no evangelizo. ¿Y por qué Pablo entiende que el evangelio es la fuerza de Dios que salva a los hombres? Porque en la medida que tú y yo escuchemos la palabra de Dios, la analicemos, la contemplemos y la pongamos en práctica, es salvación para nosotros. Ayer en la tarde, en el evangelio de la resurrección de los caminantes de Maús, Jesús les explica a los caminantes de Maús que todo lo que emerge de la Sagrada Escritura sobre él. Y pues esa es la misión de Pablo, llevar esta palabra que da vida y vida en abundancia en nuestras vidas. Desgraciadamente, no hemos sabido cómo leerla. A lo mejor tú y yo sí sabemos leer, pues, hablando técnicamente, sí sabemos que la L con la A es la M con la A es ma, pero hasta ahí nos hemos quedado en la lectura de la Sagrada Escritura. Tenemos que comprender todo, primero, qué nos quiere decir el autor sagrado en su tiempo. Acuérdense, el autor sagrado en su tiempo, el objetivo de la carta a los romanos es decirle a las personas de Roma que sigan creyendo en Jesús, que sigan teniendo la escucha de la fe o la obediencia de la fe, que lo que nos pida el Señor en la Eucaristía el domingo lo hagamos. Ahorita debemos de estar alegres porque estamos celebrando a la octava de la Pascua. 8 días vamos a celebrar la resurrección del Señor. Y volvemos a la secuencia. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Es lo que hemos visto en la mañana de la resurrección. A nuestro buen Dios que da la vida para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Es la invitación de la iglesia, que estemos alegres y contentos. Y ese es el objetivo de San Pablo, que las personas conozcamos quién es Jesús. Y en el capítulo 8, San Pablo muy claramente nos dice, ¿qué podrá apartarme del amor de Dios? La espada, el dolor, nada me puede apartar del amor de Dios, que me amó y se entregó por mí. Pero tenemos que saber leer el Evangelio. Tenemos que saber leer el Nuevo Testamento. Mientras nosotros no nos demos a la tarea de aprender a leer y a interpretar bien la Sagrada Escritura, no vamos a tener la obediencia de la fe. Porque vamos a la Eucaristía y seguimos siendo igual, bueno, a lo menos yo sigo pensando en mis necesidades, sigo pensando en mi dolor, en lugar de este dolor convertirlo en salvación para otros. Entonces lo que vamos a tratar de hacer estas 2 semanas al leer la carta de San Pablo a los romanos es eso, por favor, que leamos con atención. Y les voy a dar la técnica que he aprendido de mis maestros en la Universidad Pontificia de México, cómo leer la palabra de Dios y cómo aplicarla en nuestra vida. Ustedes ya saben el método. El método son los 4 sentidos de la Sagrada Escritura, pero se los vuelvo a reiterar. El primer paso es, ¿qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? ¿Por qué escribió esa carta? Pues quiere decirle a las personas de la comunidad de Roma que de verdad Jesús es salvación para todos los que creen en él. ¿Qué quiere el autor sagrado que tú y yo creamos en este siglo XXI? Quiere que creamos que de verdad Jesús es la salvación que envió el Padre a nuestra vida, pero hay que conocerlo, hay que amarlo, hay que seguirlo y hay que servirlo en los más pobres. Así nos habla en el capítulo 12 de la carta de San Pablo a los romanos.
Y entonces, ¿qué va a cambiar en mi vida al leer bien esta carta de San Pablo a los romanos? Voy a ver mi compromiso como cristiano, igual que el de Pablo. ¿Y hacia dónde me va a llevar esto? Esto me va a llevar a ser una persona de fe, de una fe coherente en este siglo XXI. El método que vamos a llevar, pues ya lo saben, es el de la lección divina. Primer paso, la lectura del texto sagrado, ¿qué dice? Al segundo paso, la meditación, ¿qué me dice a mí Dios especialmente después de haber comprendido estos 4 sentidos de la Sagrada Escritura? Luego voy a orar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios debe de ser orada. Y la mejor oración es hablarle a Dios con las mismas palabras que Él nos habla. Y la voy a contemplar, cómo la voy a interiorizar en mi vida y a qué nos vamos a comprometer en cada texto que vayamos leyendo. Esa es la propuesta que les doy a ustedes para la lectura de la carta de San Pablo a los romanos. No vamos a saber solo datos, sino que la vamos a aplicar a nuestra vida, y en la medida que la vayamos aplicando a nuestra vida, vas a ver que cuando vayas a la Eucaristía y escuches el Evangelio, escuches el Salmo, escuches la secuencia, la lectura, tú ya sabes qué te toca a ti. ¿Qué has visto de mañana? ¿Qué has visto en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Es la secuencia de la Pascua. Margarita, ¿puedes continuar, por favor, en la motivación de la carta? Gracias. ¿Qué motivos tenía Pablo para escribir una carta a una iglesia que no había fundado ni conocía personalmente? Y no una carta cualquiera, de cortesía o de circunstancias, sino una carta doctrinal de envergadura, quizás la más importante del apóstol. He aquí otra pregunta a la que no es fácil dar una respuesta satisfactoria y a gusto de todos los biblistas. Una opinión minoritaria afirma que en su origen era una carta circular y que el destino a Roma se le añadió después y prevaleció en la tradición. Quizá la propuesta mejor sea la más obvia y sencilla, la sugerida por la misma carta. Pablo es apóstol de los paganos y Roma es cabeza del mundo pagano. A la capital del imperio, pues, dedicará su carta capital. Además, ve en Roma, como antes en Antioquía y en Éfeso, una gran plataforma para la difusión del Evangelio. Gracias, Margarita. Mire, algo más que vamos a encontrar al leer la carta de San Pablo a los romanos es que el salario del pecado es la muerte. A lo mejor nosotros no hemos analizado esto en nuestras vidas. Nuestras enfermedades, nuestros dolores, las cosas que van pasando en nuestras familias, pero es consecuencia del pecado. Por malas decisiones nuestras o de nuestros antepasados. Porque no nos han llevado a amar a Dios sobre todas las cosas. Porque hemos enseñado a nuestros hijos y a nuestras hijas todo, a cómo sobrevivir en este mundo, pero no a cómo encontrar la salvación de Cristo. Yo sé que ustedes me van a decir, no, yo sí la llevé a la doctrina, yo sí la llevé a un curso de Biblia. Pero piensa, querido hermano y hermana, si de verdad nuestros familiares son testigos del amor de Dios en su entorno. Son como San Pablo, son como San Lucas, son como los apóstoles, son como los mártires. Y enseñar a vivir el evangelio es la tarea más seria que debemos de tener para nuestra familia. Y mientras nosotros no enseñemos eso a nuestros hijos, pues aunque ustedes no lo crean,
algún pecadillo por ahí van a tener. El pecadillo del consumismo, el pecadillo del acumulamiento, el pecadillo del pensar que ellos se ganan las cosas. Y esta carta de San Pablo nos quiere llevar a eso, que reconozcamos que solamente Cristo puede quitar nuestro pecado. ¿Y cómo Cristo puede quitar nuestro pecado? Romanos 12:21, vence al mal a fuerza de bien. La enseñanza misma del Señor Jesús que nos narra San Pablo en Hechos 20:35, hay mayor alegría en dar que en recibir. Todo esto es lo que vamos a ir descubriendo al leer esta carta de San Pablo. El lugar y fecha de composición más o menos entre el año 57 y 58. La finalidad de la carta, por favor, Marta, por favor, ¿nos ayudas? Sí, maestro. Ay, ¿cuál es la ocasión? Arriba. Carta y finalidad de la carta, Marta. Están bien chiquitas las letras. Al dirigirse a los romanos, Pablo tiene ya en su haber una larga experiencia misionera que le había llevado a enfrentarse de palabra y por cartas con las principales dificultades y problemas por los que atravesaban las comunidades cristianas, ya sean las fundadas por él mismo o las otras de las que tenía noticia por la constante comunicación que existía entre las diversas iglesias esparcidas por el imperio. Antes de emprender una nueva aventura misionera hacia Occidente, parece como si el apóstol sintiera la necesidad de recapitular y poner por escrito una síntesis más elaborada y sistemática de los temas claves de su predicación. Su buena noticia, como él lo llama en Romanos 2:16, 16-25, sobre todo en vistas al viaje previo que va a hacer a la iglesia madre de Jerusalén, donde sospechaba, como así ocurrió, que encontraría serias resistencias a su labor de apertura evangelizadora hacia los no judíos. El tema central de la carta es, sin lugar a dudas, la salvación por la fe en Jesucristo, muerto y resucitado, ofrecida a todos los hombres y mujeres sin discriminación. Acuérdense, por eso nuestra Santa Madre Iglesia es santa y católica, es para todos. Aquí nosotros no debemos de ver por encima del hombro a los que llegan, sino acogerlos y decirle bienvenido, hermano. No le hace que sea un pecador público como Mateo, no le hace que sea un pecador público como Zaqueo, como aquella mujer que Jesús expulsó 7 demonios, que así nos lo dice el Evangelio de San Lucas capítulo 8. Nosotros debemos de acoger a todos. No tiene que haber división entre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo no divide. Cristo comparte, pero no divide. Es muy diferente. Cristo nos sigue dando a todos lo mismo, la salvación. A los que creemos y a los que no creemos. A los que creen y a los que no creemos. ¿Qué necesitamos? Pues conocer al Señor Jesús, y San Pablo nos va a llevar por esta aventura de su carta, en que cada uno de nosotros vaya conociendo la palabra de Dios. Pero miren, vamos a hacerlo de una manera un poquito diferente. Ahora, antes de leer la palabra de Dios, vamos a leer la introducción. Esta es la Biblia del Padre Luis Alonso Cheque, la Biblia del Peregrino. A mí me gusta esta para introducirme en la carta. Ya ustedes, la Biblia que tengan, pues vayan leyendo las notas introductorias a cada texto. Aquí en el 117, antes de leer el texto sagrado, dice: el saludo con sus componentes básicos, remitente, destinatario y deseos. Más que un saludo, parece un discurso de inauguración. Pablo está escribiendo a una iglesia que él no fundó y sobre la que no se atribuye derecho de paternidad. De ahí lo formal y solemne de su introducción.
Pablo se presenta con 3 títulos: servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol y elegido para anunciar la buena noticia. Esta es la nueva identidad que le dio el Señor en el camino a Damasco y que le definirá para siempre. Pablo se considera embajador de Cristo junto a los títulos de quien lo envía. Menciona la finalidad de su misión: anunciar la buena noticia de parte de Dios. Para eso usa una fórmula primitiva de confesión de fe a la que añade un toque personal. Quien lo envía es el Hijo de Dios, el mismo que en la resurrección ha recibido plenos poderes para ejercer su señorío sobre el mundo. La misión de Pablo participa de los poderes del resucitado y se extiende a todos los pueblos paganos, entre los que se encuentra Roma, capital del Imperio Romano. Su misión tiene como objetivo provocar una respuesta de fe al mensaje del Evangelio. Como la comunidad de Roma ya ha respondido, sus miembros reciben el título honorífico de amados de Dios y consagrados, o sea, de santos. Recibir la palabra de Dios escuchar la palabra de Dios con atención ya es encontrar la santidad, si la ponemos en práctica. Rebeca, ¿nos ayudas del 1 al 7, por favor? Aquí donde dice saludo. Ahora sí vamos a la palabra. Lo que ustedes van a hacer, por favor, a leer siempre la carta es eso. Primero vamos a la nota que tenemos ahí y luego ya vemos y luego ya nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué me dice Dios a mí hoy? Porque en esa pequeña introducción que traen ustedes en la Biblia, ya está qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo y qué quiere que yo crea. Y ahora sí ya no nos queda lo más importante, ¿qué nos dice Dios a nosotros? Actualizar la palabra de Dios que se escribió hace casi 2000 años, pero que sigue siendo actual para nosotros. Adelante, Rebeca, por favor. Saludo. Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol elegido para anunciar la buena noticia de Dios, quien ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nacido por línea carnal del linaje de David y constituido por el Espíritu Santo, Hijo de Dios con poder a partir de la resurrección. Jesucristo, nuestro Señor, por medio de él recibimos la gracia del apostolado para que todos los pueblos respondan con la obediencia de la fe para la gloria de su nombre. Entre ellos se encuentran también ustedes, llamados por Jesucristo. A todos los que Dios amó y llamó a ser consagrados, que se encuentran en Roma. Gracia y paz a todos ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias, Rebeca. La obediencia de la fe. San Pablo maneja mucho en esta carta esto de la obediencia de la fe. ¿Qué es la obediencia de la fe? La obediencia de la fe para el romano es: escucha, oh Israel. O sea, es un mandamiento. La escucha de la fe es poner atención a la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ser coherente con lo que creemos y vivirlo en nuestras vidas. Yo puedo creer que teóricamente que Jesús resucitó. Y la mayoría de nosotros, de los bautizados, vivimos esa fe en el Señor resucitado, pero solo de doctrina, no de práctica. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes vean, vamos a la Eucaristía y no comulgamos. Entonces, ¿a qué voy? ¿Sale? Cuando uno va a un banquete es para comer del banquete, para disfrutar la música, para platicar con el anfitrión. Y el anfitrión es Cristo en la Eucaristía. Sí. La obediencia de la fe es eso, acuérdense, ser coherentes con lo que creemos. Y es lo que más trabajo le cuesta al ser humano. Ser hombres de una sola pieza, ser seres humanos de una sola pieza como Cristo, en el que no hay doblez.
Y otra cosa que nos habla San Pablo aquí de su saludo es los saludos de parte del Padre y del Señor Jesucristo. Dios es tu papá y es mi papá. Es Padre nuestro. No es Padre mío, es Padre nuestro, acuérdate siempre. Sí. Y de verdad, tener a Jesús como mi Señor y tener a Jesús como mi Señor en la antigüedad era lo que Él me diga, yo lo hago. Cuésteme lo que me cueste, lo voy a hacer. Y si Él me dice que está vivo, pues lo voy a creer que está vivo. ¿Y cómo lo voy a poner en práctica en este día 5 de abril del 2021? Pues preguntándole al Señor. Así como te estoy hablando a ti, así yo le voy a hablar a mi Señor y le voy a decir, a ver, Señor Jesús, ¿qué quieres que haga este 5 de abril del 2021? ¿Cómo puedo dar testimonio de que tú vives en mí y yo vivo en ti? Y me la va a poner bien fácil. Vence el mal a fuerza de bien. Trata a los otros como tú quieras que ellos te traten a ti mismo y no te hagas tarugo y ponte a vivir y desgasta tu vida por los otros. Esa es la obediencia de la fe desde mi perspectiva, desde mi doctrina que el Evangelio me ha ido enseñando. Y saber que Dios perdona todo, sí, Dios perdona todo, pero tenemos que corresponder a este gran amor que Dios nos tiene. Marta, del 8 al 15, ¿no, Marta? Por favor. Ante todo, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque su fe es alabada en el mundo entero. Tomo por testigo a Dios, a quien doy culto espiritual, anunciando la buena noticia de su Hijo, de que yo los recuerdo siempre en mis oraciones, pidiendo que de una vez, si Dios quiere, pueda realizar mi viaje para visitarlos, porque tengo muchos deseos de verlos a fin de comunicarles algún don espiritual que los fortalezca, o más bien para compartir con ustedes el mutuo consuelo de nuestra fe común. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para cosechar entre ustedes algún fruto, como entre los demás pueblos, pero hasta ahora me he visto impedido. Yo me debo tanto a los griegos como a los que no lo son, a los sabios como a los ignorantes. De ahí mi propósito de anunciarles la buena noticia también a ustedes, los que habitan en Roma. Así es, Marta. Ahora nosotros hagámonos la pregunta, ¿cómo es el culto que le damos a Dios? ¿Es un culto espiritual o es un culto doctrinal? Un culto doctrinal es que lo que hemos aprendido lo seguimos haciendo como los fariseos, ¿se acuerdan? Hoy toca ayuno, ok, toca ayuno. Ahorita toca rezar el rosario de las 3, rezo un rosario de las 3. Ahorita es la mañana y tengo que darle gracias a Dios y le doy gracias a Dios. Ese es un culto así que vamos haciendo los seres humanos. Un culto doctrinal. Pero un culto espiritual a Dios es como aquello que le dice nuestro Señor a la samaritana. Días vendrán en que darán culto al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es esto? Dar culto al Padre en espíritu y en verdad es vivir la vida de Cristo en tu vida, punto. Y la vida de Cristo es algo muy sencillo, hablando en conceptos. Ser misericordioso, no juzgar, siempre perdonar, tratar al otro como yo quiero que ellos me traten a mí, vencer el mal a fuerza de bien, etc. Ese sería el culto ideal que tendríamos que dar los que creemos en el Señor Jesús y más en los que creemos que está vivo. Pero como nos hacemos como los caminantes de Maús, que no sabemos dónde encontrarlo. ¿Dónde, hijos, encuentro a Dios vivo para decirle, para preguntarle en qué le puedo ayudar? Sencillito. Voltea ahorita ahí con la personita que tienes a tu lado.
O ahorita que estamos aquí, aquí por el Zoom, pregúntale, oye, don Humberto, oye, Rebeca, oye, Margarita, oye, Marta, oye, Lupita, oye, Ever, oye, Memo, ¿qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo es nuestro culto a Dios? ¿Solo de doctrina? ¿O de verdad? Vemos, por ejemplo, que en la iglesia está necesitando ayuda y pues salimos y ponemos nuestro granito de arena. Sí. O está el sacerdote ahí afuera pidiendo ayuda y nos hacemos como que no lo vimos y nos pasamos por un ladito, porque pues no, pues cada quien lo suyo, como en Cuquío, tú lo tuyo y yo lo mío. Un culto espiritual es eso, descubrir la necesidad del otro y compartir de lo que tienes. Ese es el culto espiritual. Y en la medida que vayamos leyendo esta carta van a ver que van a ir surgiendo, son las mismísimas palabras del Señor que nos repite San Pablo. Y acuérdense, entre más vamos viviendo del Espíritu, más vamos cosechando la resurrección y vamos descubriendo a Jesús enfrente de nosotros. Sí. Rebeca, ¿nos vuelves a ayudar, Rebeca? Por favor, nomás deja ver hasta dónde llega aquí esto. Pues nada más son 3 versículos, Rebeca. Sí. Del 16 al 18, por favor. Perdón y castigo programa. Yo no me avergüenzo de la buena noticia, que es una fuerza divina de salvación para todo el que cree, primero para el judío, después para el griego. Esta buena noticia nos manifiesta la justicia de Dios que libera exclusivamente por la fe. Según aquel texto, el justo vivirá por la fe. Desde el cielo se revela la ira de Dios con toda clase de hombres impios, injustos, que por su injusticia esconden la verdad. Gracias, Rebeca. Otra vez nos... acuérdense, estamos en ¿qué me dice Dios a mí hoy? Yo me estoy cuestionando, ¿sale? Pero cada uno de ustedes hagas esa pregunta. ¿Te avergüenzas de la buena noticia? Avergonzarnos es no vivir a lo que creemos. No vivir eso que Jesús vino a enseñarnos, que todos somos la gran familia de los hijos de Dios y que en el mundo no debe de haber gente enferma, que en el mundo no debe de haber gente necesitada. Esa es la buena noticia. Para los que creen y para los que no creen. Y pensar que si yo con cuál justicia voy viviendo en mi vida. Con la justicia de los hombres, que es darle a cada quien lo que se merece, o con la justicia de Dios, de descubrir qué necesita mi hermano y compartirle de lo que yo tengo a él. Este es el evangelio, así de claro, San Pablo. Yo no me avergüenzo de la buena noticia. No avergonzarnos no le hace que la gente diga que estamos locos, Lucas. Porque me la paso haciendo el bien a todo el mundo, porque le sonríe a la gente a pesar de que ellos me hagan el mal, a pesar de que la gente me eche la basura, a pesar de que la gente se ponga en mi cochera. Es que no te conocen, Señor. Si yo que te conozco los quiero ahorcar, imagínate ellos que no te conocen ni idea tienen que existes. Imagínate cómo es mi actitud. Ahora imagínate a alguien que ni idea tiene quién eres tú, mi Señor. Y es aprender a vivir en la justicia de Dios. Pero para aprender a vivir en la justicia de Dios es descubrir todo lo que Dios te ha dado hoy. A lo mejor nosotros nos levantamos y, gracias, Señor, qué bueno que estoy vivo. ¿Y qué tal que no estuvieras vivo, Memo? Ve la diferencia, cómo le vas a dar gracias a Dios, ¿verdad? Yéndote hasta el extremo.
Ah, puedo respirar. ¿Y qué tal que no pudiera respirar, men? Ah, mira, tengo un techo donde vivir. Ay, ¿qué tal que no tuvieras un techo donde vivir, men? Y entonces ya ves toda la justicia que Dios tiene en tu vida, que te da lo que necesitas y lo que yo necesito. Y mi trato hacia afuera digo, hacia mis familiares, hacia mis vecinos, hacia mi comunidad, hacia donde voy caminando, ¿es ese trato de justicia? De ayudar al otro como yo quiero que él me ayude a mí. Que viene en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico capítulo 19. Margarita, ¿nos puede ayudar, por favor? Acuérdense, vayan, ustedes mismos vayan contestándose los cuestionamientos aquí. ¿Para qué? Para irlo aplicando en nuestra vida. Ahorita llevamos 3 cosas que hemos visto, acuérdense. Lo primero es que si creemos en la resurrección y que creemos que todos somos una familia, en los primeros versículos del 1 al 7. La otra, del 8 al 15 es qué tipo de culto doy yo a Dios. Y del 16 al 18 es qué tipo de justicia vivo. ¿Vivo la justicia de los hombres o vivo la justicia de Dios? Que es darle a cada quien lo que requiere de mí. Y ahora vamos a algo que por lo regular al ser humano no nos gusta reconocer que nos equivocamos porque nos creemos perfectos, porque creemos de verdad que somos perfectos, a lo menos yo creo que soy perfecto. Pero desgraciadamente yo he distorsionado la imagen de Dios en mi vida, Dios que es humildad y yo que soy soberbio. Dios que es generoso y yo que soy egoísta. Dios que es fiel y yo que soy infiel. Adelante, Margarita, por favor. La humanidad culpable. Por lo que se puede conocer de Dios, lo tienen a la vista, ya que Él mismo se lo ha dado a conocer. Lo invisible de Dios, su poder eterno y su divinidad, se hacen reconocibles a la razón, desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por tanto, no tienen excusa, ya que aunque conocieron a Dios, no le dieron gloria ni gracias, sino que se extraviaron con sus razonamientos, y su mente ignorante quedó a oscuras. Alardeaban de sabios, resultaron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios dejó que fueran dominados por sus malos deseos que degradaban sus propios cuerpos. Como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, veneraron y adoraron la criatura en vez del Creador. Bendito por siempre. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones vergonzosas. Sus mujeres sustituyeron las relaciones naturales con otras antinaturales. Lo mismo los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en deseo mutuo, cometiendo infamias hombres con hombres y recibiendo en su persona la paga merecida por su extravío. ¿Me permites? Sí. Déjale subo, Gracias, ahí está. Y como no se preocuparon por reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para que hicieran lo que no es debido. Están repletos de injusticia, maldad, codicia, malignidad. Están llenos de envidia, homicidios, discordias, fraudes, perversión. Son difamadores, calumniadores, enemigos de Dios, soberbios, arrogantes, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes con sus padres, sin juicio, desleales, crueles, despiadados. Y aunque conocen el veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no solo las practican, sino que aprueban a los que las hacen. Gracias. Es nuestra humanidad caída.
San Pablo se refiere a todo ser humano. Y concretamente acuérdense que en Roma había un montón de perversiones, como en la actualidad, y siempre ha habido. Dice la palabra de Dios que no hay nada nuevo bajo el sol. De que nos hagamos es otra cosa. De que hagamos como que no vemos, que queramos tapar el sol con un dedo y nos sintamos santurrones. Que porque yo no hago eso. Pero ¿y todo lo demás que hacemos qué? Todos somos pecadores. Así lo dice un salmo. El hombre más justo peca 7 veces al día y no por eso nos vamos a conformar con pecar, sino que vamos a seguir luchando. Pero para eso tenemos que conocer al Señor Jesús, pero conocerlo de práctica, no solo de pensamiento. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Pues ustedes vean. Yo sé que ustedes, de todo esto que menciona San Pablo, nosotros no tenemos ni un pecado de esos, porque nosotros somos inmaculados y santos y santas. Pero tenemos que cuestionarnos, ¿qué nos dice el Señor? ¿Cuáles son mis pecados? Para entrar por el camino de la salvación, primero debemos de reconocer por qué estamos alejados de Dios. ¿Qué es lo que me impide amar a Dios totalmente y plenamente, con toda mi alma, con todo mi ser, con todo mi corazón, con todo mi pensamiento? Y ahí San Pablo nos da una lista de pecados que estaban a la moda hace 20 siglos y siguen estando. No más que ahora ya estos pecados, pues ya nos dijeron que no está malo hacerlo, que cada quien puede decidir lo que está bien o lo que está mal. Si a ti te gustan los niños, si eres niño, no le haces, dicen las leyes. Que si, no le hace, porque tu cuerpo lo dice. Pero el Señor dice otra cosa. El Señor todo lo hizo perfecto. San Pablo, la invitación es esa, a que descubramos por qué camino le estamos fallando a Dios. Por eso nos da esta amplia gama de pecado que había en Roma en aquella época del año 54, 58, cuando se escribió la carta. Descubramos cada uno de nosotros, Marta Alicia, Lupita, Don Humberto, Rebeca, Margarita, Marta, Memo, ¿en qué le estamos fallando a Dios? Y si le fallamos a Dios, le vamos a fallar a nuestros hermanos. Si le fallamos a nuestros hermanos, le vamos a estar fallando a Dios. Y nos vamos a estar fallando a nosotros mismos. Porque no estamos viviendo para lo que fuimos creados. Fuimos creados por amor para amar. Así como Cristo, que dio hasta la última gota de su sangre. Por ti y por mí. Y está vivo. ¿Y dónde lo vas a encontrar hoy, Rebeca, Marta, Lupita, Memo, Margarita, Don Humberto? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues ahorita que salgas a la calle o que te toquen a tu puerta o al rato que vayas a la tienda, ahí lo vas a encontrar. Está vivo. Está vivo y ahí está Él. Sonríele. Y no tengas miedo de desgastar tu vida por los otros. Y en esa medida que vayamos desgastando nuestra vida por los otros, van a ver que vamos a vivir plenos y felices. ¿Qué nos dijo el Señor a nosotros en este primer capítulo de San Pablo a la carta a los romanos? Acuérdense. Dios es mi papá, lo creo. ¿Cómo es el culto que le doy a Dios? ¿Vivo la justicia de Dios o la justicia de los hombres? ¿Y cuál es mi pecado hoy en este día 5 de abril del 2021? Y vayamos y pidamos perdón al confesionario, pero con esa propuesta de no volver a pecar.
cómo no volver a pecar. Pues haz el bien todos los días y mira, ya no vas a tener tiempo para ti, ni para mí yo. ¿Sale? María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Les pido, por favor, que si pueden leer el capítulo 2 mañana de San Pablo, la carta de San Pablo a los romanos, y cada una de ustedes, la que guste, va a contestar esa pregunta en particular. ¿Qué le dijo Dios a ustedes en esta carta de San Pablo a los romanos del capítulo 2? ¿De qué habla el capítulo 2 de la carta de San Pablo a los romanos? ¿Cuál va a ser el juicio de Dios? Es lo primero que nos habla, ¿sale? Del 2 del 1 al 16 habla sobre esa situación, el juicio de Dios a los hombres. Y nos habla de los judíos y de la ley, del versículo 17 en adelante. Acuérdense, ¿por qué me creo yo mucho? Porque soy ministro, porque soy maestro de Biblia, porque soy estudioso de Biblia. ¿Cuál es mi vanidad? ¿Y cuál es el juicio de Dios para el hombre? El juicio de Dios es que Dios lo perdona todo, dice el capítulo 2. Ya les di así como, no un aventajón, pero para que tengan ahí esas dos preguntitas. Si Dios me juzgara hoy a mí, a leer el capítulo 2 de la carta de San Pablo a los romanos, ¿me condenaría o me salvaría? Y lo otro, ¿por qué yo me creo mucho? Si todo me ha sido dado, dice San Pablo. ¿De qué presumes, Memo, si todo te fue dado por Dios? Muchas gracias, nos vemos mañana si Dios quiere. Y hoy a las 3 empezamos la resurrección del Señor para terminar nuestros ejercicios. Son 5 meditaciones sobre la resurrección del Señor Jesús, pero sobre todo vamos a tratar de ponerlo en práctica, vamos a ser prácticos. Cómo vivir la resurrección del Señor en este día 5 de abril del 2021 en cada una de nuestras vidas ordinariamente. Gracias, Rebeca, gracias, Lupita, gracias, Margarita, gracias, Marta. Nos vemos si Dios quiere. Sí, muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Gracias, maestro. Gracias, don Humberto, gracias. Buen día. Gracias, Memo. Gracias, Que Lupita. estés bien. Nos vemos primeramente, Dios. Primero.